Me alegra estar aquí en Iztapalapa, en esta feria, mucho más grande de lo que yo me imaginé que iba a ser. Es una feria realmente muy bien puesta y pues es un honor estar aquí para presentar un libro mío. El libro del que les voy a hablar brevemente es una novela, como ya se dijo, se llama La Blanca. La Blanca es el nombre de una vecindad en la Ciudad de México. Es de ahí el título. Una vecindad en el centro de la Ciudad de México. Y cuenta la historia de un personaje, Agustín, un hombre de unos 40 años que llega a la Ciudad de México, a ese barrio, y llega buscando precisamente esa vecindad. Entonces llega al mercado de la colonia y pregunta a la gente si conocen una vecindad que se llama La Blanca o que le dicen La Blanca. Y bueno, ahí hay un chamaco que le dice, sí, yo lo llevo, yo sé dónde queda y está cerca del mercado. Y llega este hombre, Agustín, un hombre con aspecto rural, llega a esa vecindad, acompañado de este niño que lo acompaña. Y entra directamente como si conociera la vecindad. Da la impresión, aunque nunca ha estado él, lo dice desde el principio, nunca ha estado en la Ciudad de México, pero parece que conociera la vecindad, se mete y sabe perfectamente por dónde caminar y llega hasta donde está la portería, donde vive la portera, la encargada del mantenimiento ahí de esa vecindad, y llega y le dice, vengo a ver si me puede rentar una habitación, un cuarto. Y ella se sorprende, pero finalmente dice, sí, casualmente hay un cuarto libre, y se lo da, se lo entrega. Es un cuarto de vecindad, con una ventana hacia el patio de la vecindad, en donde están los lavaderos. Y entonces nos empezamos a enterar en la novela de quién es este hombre y por qué sabía de la existencia de esa vecindad. Resulta que él, que nunca había estado en la Ciudad de México, es un hombre de la provincia, un ranchero del norte del país, del noroeste del país, que un buen día, en una mala borrachera, porque como todo mundo sabe hay buenas borracheras y malas borracheras, en una mala borrachera se ve involucrado en un hecho de violencia en el que otro joven, él es entonces muy joven, veinteañero, resulta muerto y le atribuyen a él esa muerte. Y tiene que huir de su pueblo, porque obviamente la familia de ese otro muchacho muerto que se lo atribuyen a él, pues va a tomar venganza. Entonces la mamá de Agustín y sus hermanas lo agarran y le dicen vete, y lo echan de la casa para que no se vaya a quedar, y se queda dormido por ahí debajo de un árbol. Y cuando en la mañana despierta, crudo por supuesto, empieza a reconstruir lo que pasó, se da cuenta del lío en el que está metido, y afortunadamente en ese momento llega su hermanita pequeña, que le dice, Agustín, aquí te traigo un itacate y una ropa, una cobija, porque no puedes volver. Y él empieza a atar cabos y dice, en efecto, no puedo volver. Y entonces se va a la carretera a pedir aventón para huir, quién sabe a dónde. Y agarra la carretera que va para el norte. Tiene 20 años el muchacho. Y se sube a un camión de redilas que le da aventón, y resulta que arriba del camión de redilas hay otro hombre que también pidió aventón.
que se llama Chucho. No se llama Chucho, pero así le dicen, se llama Chucho. Y es un tipo que viene de la Ciudad de México, este Chucho. Se conocen y empiezan a platicar. Y nos enteramos después cuál es la historia de Chucho. Ya sabemos por qué Agustín huye de su pueblo y se va a la carretera y se sube a ese camión que va hacia el norte. Pero no sabemos quién es ese otro personaje el que se encuentra. Bueno, más adelante lo vamos a saber. Este Chucho, que no se llama Chucho, es un hombre que también viene huyendo. Viene huyendo desde la Ciudad de México. Y viene huyendo porque él es un ladrón. Es un ladrón. Pero es un ladrón popular. En el sentido que es muy buena onda y roba, pero roba a los ricos. Y luego a los niños del mercado y los niños pobres les da regalos. Y de ahí que le llamen Chucho el Roto, por aquel personaje Chucho el Roto. Por eso él se gana ese apodo de Chucho el Roto. Eso lo vamos a saber después. Por lo pronto, en esta primera entrada de la novela, lo que vemos es que Agustín se sube a un camión y ahí está este otro personaje que se llama Chucho y se hacen amigos. Es lo único que sabemos. Bueno, ahí empieza un recorrido, que es el recorrido que hacen todos los migrantes. Ahora lo hemos visto en los últimos años. Este ustedes conocen a gente que se ha ido al otro lado de Estados Unidos y lo difícil que es eso y lo peligroso. Bueno, pues este hombre Chucho le dice a Agustín: hombre, yo me voy a ir para Estados Unidos, vámonos. Pero como no tiene otro plan, Agustín dice: pues vámonos. Y llegan a una ciudad ya cerca de la frontera, en Sonora, y ahí buscan un pollero, les llaman a estos que ayudan, ustedes lo saben, que ayudan a cruzar la frontera, pero cobran. Y entonces llegan los dos y le dicen: oiga, queremos que nos ayude a cruzar. Y el otro le dice: pues sí, claro, pero eso cuesta una feria. Pues ¿cuánto? Pues 500 pesos de entonces. Hoy sería muy barato, pero 500 pesos de entonces. Y dice Agustín va a decir: no, pues yo no traigo ni un peso. Pero en ese momento Chucho le dice: sí, yo traigo por los dos, y pum, le pagan al pollero. En fin, ahí hay una escena que no les voy a contar porque es larga, de cómo es que finalmente logran que los incluyan en un grupo que va a cruzar la frontera. Y los trepan a un camión, a una camioneta de redil, de una caja cerrada, y cierran la caja y empieza a caminar el camión y ellos pues no ven nada, ni oyen nada, y ustedes les dicen: quédense callados, nada más no hagan ruido. Y después de un rato, pues ya están, de muchas horas, ya están preocupados porque pues nadie les dice nada, el camión va, ellos van encerrados en esa caja pues es muy calurosa, y no tienen comida, no les dan agua. Es una situación muy grave, muy peligrosa, muy angustiante, sobre todo porque no ven y no saben qué es lo que está pasando. Finalmente llegan a un punto donde alguien les abre la puerta de atrás y les dice: bájense, aquí ya llegamos. Y se bajan todos, ellos dos y todos los demás que venían en ese grupo, y les dice: agarren para allá, y empiezan a caminar en una dirección donde no hay nada. Es una situación realmente muy angustiante, muy angustiosa, como seguramente viven hoy muchos centroamericanos que están tratando de llegar a Estados Unidos, y muchos mexicanos también lo han sufrido durante muchos años. Siempre por la incertidumbre de que no saben qué va a pasar, no saben muy bien a dónde va. Le pagaron un pollero, pero no les dijo gran cosa. Y siempre hay el temor de que haya sido una trampa, que los dejen abandonados ahí en la mitad del desierto. Y ellos
pues no tienen más remedio, no tienen para dónde hacer, están en medio de nada. Entonces caminan en una dirección en la que les dijo el pollero: ustedes caminen para allá. Y ahí van caminando. Y bueno, esta historia es un capítulo largo de todo lo que pasa en ese recorrido, que finalmente sí estaba bien organizado. La cuestión es que era angustiante porque no sabía nada, pero sí lo reciben otros polleros, unos gringos, que dicen: sí, vénganse para acá, aquí están los contratos, ustedes van a ir a trabajar a tales lugares, y los mandan ahí a los lugares de la pizca de varios productos, y en efecto ya están en Estados Unidos, y en efecto ya están en la pizca, medio esclavos, encerrados en esos lugares, unos galerones en donde duermen, les dan de comer, trabajan toda la mañana y toda la tarde también, y los fines de semana pues les pagan. Y entonces la vida, se cuenta ahí en la novela, la vida de estos jornaleros medio esclavos, que sin embargo reciben una cantidad importante de dólares, y el fin de semana pues más o menos se divierten, entre comillas. Algunos llevan sus familias, la mayoría no. Y pasan los años. Esto pasa cuando este muchacho, que al principio lo vimos, ya tenía 40 años, en esta historia es cuando él tenía 20 años. Y siempre acompañado de Chucho, ese amigo que conoció en el camión, en la carretera. 20 años después, para no hacerles el cuento demasiado largo, o para que lean la novela, 20 años después, Chucho se enferma. Tiene una enfermedad muy rara, no saben muy bien qué es. Lo llevan a un hospital ahí en Estados Unidos, lo atienden, pero finalmente no saben qué tiene, saben que es una enfermedad grave, degenerativa, y que se va a morir. Y él ya en sus últimos días, Chucho, bueno, a lo largo de todos estos años le ha contado su vida, por supuesto, se han contado mutuamente su vida. Y en los relatos que Chucho le hace a Agustín, siempre aparecen La Blanca, esa colonia donde él vivía, esa vecindad, donde él vivía, y de la que habla con mucho cariño, con mucha nostalgia. Habla de una pandilla de niños, porque en aquel entonces, cuando él era ladrón, tenía un montón de niños que lo seguían, que lo querían, que se reunían en torno a él. Y él les contaba cuentos. Chucho, el ladrón, le contaba cuentos a los niños. Allí en el mercado se le juntaban y él les contaba cuentos. Los cuentos que les contaba a los niños, eran los cuentos de Chucho el Roto. Él era un ladrón popular, buena onda, pero además le contaba a los niños cuentos que él había leído, o había oído, o había inventado, de un personaje que se llamaba Chucho el Roto. Y él cuenta todo esto con mucha nostalgia, y habla con mucha nostalgia de la vecindad donde él vivía, de los niños que eran sus amigos, y entonces le dice que quiere escribirles una carta a sus amigos de La Blanca para que sepan de él tanto tiempo después. Y entonces le dicta una carta a Agustín, que durante varios días se le está dictando, y ese es un pretexto de la novela para contar la historia de lo que pasaba 20 años antes en esa vecindad. El final de esta historia, de la historia de Chucho el Roto y los niños, es en el momento en que la policía, que lo persigue por ladrón, está a punto de atraparlo, porque él tenía una costumbre, que era siempre que moría alguien de La Blanca, él se aparecía y a la viuda o a los huérfanos les daba dinero, conseguía dinero y se los daba, siempre lo hacía. Y la policía sabía eso,
y en un momento determinado decidieron atraparlo justamente cuando estaban enterrando a una persona y él iba a llegar con el dinero a apoyar a la viuda. Pero en el momento en que la policía lo va a agarrar, los niños, que son sus amigos, le avisan, le dan el pitazo y él logra escapar y la policía lo tiene cercado, pero él logra meterse al mercado del pueblo, de la colonia, y cuando los policías van a perseguirlos, los niños se lanzan contra la policía y los taclean y los jalan y él logra escapar. Y cuando logra escapar, pues se va a la carretera y agarra camino hacia el norte y se sube a ese camión que nosotros ya conocemos, que es ese camión en el cual muchos kilómetros más adelante, se va a subir Agustín. Bueno, entonces, cuando muere Chucho, que no acaba de terminar la carta porque muere, Agustín se queda con la idea, con la necesidad de ir a conocer la Blanca de la que hablaba su amigo Chucho. Ir a conocer a esos que entonces eran niños y que lo salvaron de que lo agarrara la policía. Y como él no quiere volver a su pueblo porque sabe que todavía la familia de aquel muerto de hace 20 años podría querer tomar venganza, no quiere volver a su pueblo, no tiene a dónde ir, pues se va a la Ciudad de México, a esa colonia, a buscar la vecindad La Blanca. Y llega, como narré al principio, por eso es que casi conoce la vecindad de todo lo que oyó hablar a su amigo Chucho, y entonces llega y casualmente le rentan un cuarto que ha estado vacío, ese cuarto, todos esos 20 años. Es un poco una fantasía que eso suceda, pero ha estado vacío esos 20 años porque el cuarto a donde él llega es precisamente el cuarto en donde vivió Chucho 20 años atrás. Tiene la misma ventana, el mismo punto de vista, y por lo tanto todas las pláticas que le hacía Chucho pues coinciden en lo que él empieza a vivir en ese momento. Esa es la historia, digamos, arranca la historia, y lo que va a suceder después, que es propiamente el cuerpo de la novela, es la relación de Agustín con esos personajes que añoraba, por los que sentía nostalgia, Chucho, su viejo amigo ya muerto. Y hay otro personaje que es muy importante ahí, que es un viejo, muy viejo en comparación con ellos, carpintero, que resulta que tiene un hijo que ya entonces es grande, pero ese viejo carpintero había sido zapatista, es un carpintero zapatista, que contaba historias de la revolución, contaba historias del Ejército del Sur, de Zapata, en donde él estuvo como soldado. Y entonces se cruzan las historias, la historia que estamos viendo, la historia que estamos conociendo en ese momento de Agustín, que llega a la vecindad y que está conociendo a los viejos amigos de Chucho, y por otro lado este personaje magnífico que es un viejo revolucionario, ya muy viejo, que también cuenta su historia, que también vivía en La Blanca y que cuenta la historia de su vida, pero también sobre todo de episodios de la revolución cuando él era del Ejército Liberador del Sur de Emiliano Zapata. El centro de la novela, digamos la historia principal, es la historia que se va a desarrollar. Bueno, hay otra cosa muy importante, porque esto sucede en los años 70, y en los años 70 había un movimiento urbano popular muy importante, y en el centro de la ciudad había una lucha en contra de los desalojos, por la defensa de los departamentos, de las vecindades, en donde los dueños querían correr a la gente porque eran rentas congeladas, y entonces la gente no se dejaba, y de repente llegaban unos policías que querían desalojar a alguien, y ellos se juntaban con 3 cuetones, tiraban 3 cuetones, y se juntaban todos los del barrio y evitaban que hubiera el desalojo. Eso está pasando en esos momentos.
Y en esa historia de la defensa de los habitantes de la colonia en contra de los desalojos, pues se involucra también Agustín y conoce a otro personaje muy importante, que ya no les voy a contar la historia porque es, digamos, el centro de la novela, que es María, una muchacha maravillosa, muy joven en comparación con él, tendría 25, 30 años, él es más de 40, pero que hay una relación entre ellos que es una relación entrañable, y ella es un personaje muy especial porque es una mujer que, entre otras cosas, tiene una afición por el boxeo, y eso conecta con otra historia de boxeadores en la Ciudad de México. Lo que intento entonces con esa novela, ya no les voy a contar más, ojalá que les haya interesado y que la lean, pero la historia es el pretexto para contar un momento en la Ciudad de México, ese periodo, los años 70 en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, lo que pasaba entonces, la atmósfera que se vivía, los problemas sociales y los movimientos sociales que había entonces, y en medio de eso una curiosa, extraña, peculiar historia de amor en dos sentidos: el amor de Agustín a la memoria de su amigo Chucho, y el amor de Agustín a este nuevo personaje que aparece ahí, que es María. Esa es la novela, que se llama La Blanca, y ojalá que se animen a leerla. Termina de una manera inesperada, no les digo cuál es el final, pero termina de una manera inesperada. Eso es todo, muchas gracias. Un aplauso al maestro. Quisiera preguntarle, maestro, estamos en un contexto de Iztapalapa y lo que usted acaba de platicar de la novela quedaría muy bien atinado, no ha perdido contemporaneidad porque se podría adaptar muy bien a una unidad habitacional que tenemos Iztapalapa, inundados de unidades habitacionales, donde también hay personajes disímbolos, disímiles, historias que nos están haciendo falta que nos cuenten los nuevos literatos. Pero me gustaría preguntarle qué tanto fue su misma formación el que haya influido en crear este libro. Bueno, es un momento en el cual las ciudades en México, la Ciudad de México, pero no solo, están en un proceso de crecimiento muy desordenado y muy rápido. Entonces la expansión es hacia Iztapalapa o hacia la GAM, en caso de la Ciudad de México, y en otras ciudades hay también estas colonias que empiezan a crecer alrededor, en los alrededores, en ciudades como Puebla, o desde luego Guadalajara, Torreón, etcétera. Y eso genera un movimiento muy, muy especial, un movimiento muy característico de la época, que es el movimiento urbano popular, que es el movimiento por los servicios que la gente necesita en estas condiciones de expansión y de crecimiento desordenado de las ciudades. Y en el centro de la ciudad, el lado, digamos, contrario, es en el intento, sobre todo de los dueños, de los latifundistas de estas vecindades, que intentan expulsar a la gente, correrla, porque el valor comercial de los terrenos es muy alto y no les conviene tener ahí vecindades con rentas muy bajas. Por eso surge este movimiento de los tres cuetones, que es el movimiento para evitar los desalojos de esa época. Entonces lo que me interesa es contar todo eso, ese momento que está pasando el país y en particular la Ciudad de México. Sí, bueno, y reitero, porque nosotros que vivimos en Iztapalapa hemos vivido, pues, en primer lugar, Iztapalapa era zapatista, ¿no? En segundo lugar, somos depositarios de la literatura a nivel prehispánico. En Culhuacán estaba la primer maestra que se dedicaba a la enseñanza de la lengua náhuatl. Los habitantes de Tenochtitlan venían aquí a formarse. La primer maestra en América Latina, en Ixtalpapalazóchitl. Y, por ejemplo, también toda esta historia de las invasiones, toda esta historia, pues, del raterito, que se me hace muy providencial, no sé, algo evangélico. O hay una especie de juego de personajes entre Cristo, María, o es mera casualidad. No, bueno, hay muchas intenciones, algunas explícitas que busqué y otras que me di cuenta cuando ya estaba escrito que había ahí esas relaciones, ¿no? El que ella se llame María no es gratuito, y que ahora que dices que esta es una zapatista, en efecto, este personaje zapatista, el viejo carpintero zapatista,
me importa mucho ese personaje porque él es un personaje urbano, es un carpintero de la Ciudad de México, que en los días del auge de la Revolución, 1912-13, cuando surge el zapatismo, cuando el plan de Ayala y el Ejército del Sur es su momento más álgido, él de pronto queda huérfano, es hijo de carpintero, no sabe hacer nada más que carpintería, pero están los zapatistas en las calles, han tomado la Ciudad de México. Y entonces él dice, yo me voy con Zapata, que era su ídolo, ¿no? Entonces agarra sus instrumentos de carpintero y se va con el ejército. Y cuando termina la revolución, cuando gana la revolución y que le ofrecen a él convertirse, que le den un pedazo de tierra como a todos los demás del ejército zapatista, él dice, no, yo vine a luchar, pero soy carpintero, déselo a ellos, le dice a Zapata, déselo a ellos, a los que vienen de aquí, a los que tienen raíces aquí, denle su tierra. Yo agarro mis instrumentos de carpintero y me regreso a la Ciudad de México. Esa es la historia de este otro personaje, que junta un poco también el personaje urbano revolucionario con el zapatismo, ¿no? Y que, bueno, lugares como Iztapalapa son esa fusión, ¿no?, del zapatismo rural que viene hacia la ciudad, pero también de los zapatistas que apoyaron a la revolución, apoyaron al ejército de Zapata. Sí, exacto. Bueno, es una maravilla en la Feria de los Libros conocer a los autores de viva voz, físicamente. Es más, se nos antoja comprar el libro, ¿cierto o no? Y qué mejor que tengamos aquí el autor. Vamos a abrir una ronda de preguntas, vamos a tener 3 preguntas de nuestros asistentes. ¿Quién dijo yo? ¿Nadie quiere preguntar? Observaciones, críticas, comentarios. Bueno, si no, me quedo yo porque... ¿Nadie? A ver. Si me pueden ayudar con el micrófono para las preguntas, por favor. Ahorita me estoy abajo. Abren el micrófono, por favor. Acércate. Bueno, hola, buenas tardes. Sí. Bueno, de hecho con este relato pues sí dan ganas de leer, ¿no? Y sobre todo un escritor contemporáneo, ¿no?, que nos habla de la ciudad, que muchas veces se habla más de las ciudades de provincia o de fuera y no tanto de lo que sucede aquí en la ciudad. Entonces eso se me hace muy interesante, ¿no? Y sobre todo ver esa etapa de los 70s, que yo andaría ahí por los 10 años siendo niña, ¿no? Pero que sucedieron muchas cosas. Y una segunda pregunta es esto: en estos tiempos de la tecnología, de los celulares, del internet, donde ya está hay libros, ¿no?, que se pueden leer, que no todos los podemos leer por la cuestión de la luz y demás, pues no sé, ¿qué nos podrías comentar respecto a la importancia de seguir leyendo nuestros libros, ¿verdad? A pesar de, o no sé si a beneficio o no, de la cuestión esta del internet. Bueno, el libro ahora tiene 2 formas. Esa, la forma de libro en papel, pero también hay el libro electrónico, que cada vez no ha desplazado, el libro electrónico no ha desplazado ni va a desplazar al libro en papel, pero existe la posibilidad y a veces es una buena posibilidad, sobre todo cuando no es fácil encontrar un libro en papel y es fácil con 2 o 3 clics encontrar y comprar un libro electrónico. Pero siempre habiendo las 2 opciones, creo que es normal preferir el libro en papel.
es una relación distinta con el texto, ¿no? El hecho de ver la portada, de tocarla, de abrir el libro, de buscar, de ir para adelante y para atrás pasando páginas. Esto hace que el libro sea un objeto muy especial, único, insuperable. El texto es el mismo en el libro electrónico que en el libro en papel, es el mismo. De tal manera que si no tienes el libro en papel, pues qué bueno que tengas el libro electrónico, ¿no? Pero sí, yo creo que en general el libro en papel tiene una cualidad especial, es como un objeto mágico el libro, es un objeto mágico. Está ahí, lo llevas contigo, te acuestas en la cama y con una lamparita puedes leerlo, si no tienes lamparita, pues no. Y puedes llevarlo a la playa, y en la playa puedes tirarte, ojalá tengas chance de ir a la playa, y entonces puedes tirarte en la arena y el libro está ahí contigo. El libro es un objeto mágico que lleva una historia contada por alguien que tú no sabes quién es, no importa, tiene un nombre. A lo mejor sí sabes, si lees en la parte de atrás sabes qué hizo, qué onda, pero no importa, es un personaje, es otro personaje, el autor que ya desapareció, pero el libro sigue ahí. Y entonces tú lees esa historia, que es la historia que contó alguien, un autor o una autora, pero que es tu historia. Tú puedes incluso modificarla, tú puedes imaginarla de alguna manera, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de una película que ya te dan todas las imágenes resueltas, acá tú puedes inventarla. Entonces, ¿cómo es el personaje en el caso de mi novela? ¿Cómo es María? Bueno, pues yo describo, es morena, de esas características, pero tú eres quien la crea, tú realmente la imaginas, ¿no? Y cómo es Agustín, pues también yo más o menos, y el autor lo describe, pero tú haces tu propia imagen, ¿no? Y eso hace que tu imaginación esté despierta, esté actuando. Por eso digo que el libro es un objeto mágico, y la lectura es una actividad no solamente placentera, que es lo que hay que convencernos y convencer a los demás, que lo hagan no por obligación, sino por gusto, sino que además desata la imaginación, ¿no? Desata la creatividad del lector, más allá de lo que dijo el autor. Incluso tú puedes modificar el final del autor y puedes decir el final, no es cierto que pasó eso, pasó otra cosa, faltaba más, tú haces tu propia historia, ¿no? Por eso creo que el libro es un objeto mágico. ¿Qué cuánto tiene? ¿Qué cuánto cuesta? 50 pesos por hoy. Sí, a ver, la última pregunta, por favor. ¿Qué le inspiró a usted para escribir esta historia y qué tanto es de la realidad o todo es ficción? Es una buena pregunta, porque la relación entre realidad y ficción a veces es muy pequeña, ¿no? La historia es totalmente ficción. No existen esos personajes, pero existen muchas cosas en la realidad de lo que ahí se cuenta. Es decir, la ficción no es más que otra manera de contar la realidad. Cuando se trata de una novela de este género, que es un género realista, entonces yo cuento una historia que es ficción, pero que está bien agarrada en la realidad. Vecindades como esas existen muchas. Historias de desalojo y de defensa de los habitantes de esas vecindades por ellos mismos, en una organización, este movimiento de los Tres Cuetones, es real, así era, así sucedía. Entonces, siendo una historia de ficción, sin embargo, está muy arraigada, muy agarrada de la realidad. Las cosas no sucedieron, estas cosas no sucedieron, pero pudieron haber sucedido perfectamente. Por eso es que digo que se trata de novelas como estas, son novelas realistas. No sé si contesté tu pregunta. ¿Más o menos? A ver, ¿qué faltó? Sí, porque escuchando la historia que usted cuenta está a muchos niveles. Entonces es un manejo de muchos personajes y pensé que usted era uno de ellos para poder tener algún hilo
y poder ir desarrollando a los demás personajes. ¿Es complejo, es complicado manejar una historia con muchos personajes? A ver. Sí, es muy complejo cuando hay muchos personajes y la parte de la ficción, la parte que la historia, la realidad no puede dar y que la novela sí, y que es una libertad del novelista, del autor, es saber cosas que normalmente no se sabrían. Por ejemplo, yo puedo decir, María estaba pensando esto. ¿Cómo puede alguien saber qué es lo que estaba pensando? Pues, ¿no? Eso es, digamos, una facultad del autor, se le pega de decir, yo sí sé lo que estaba pensando. Es una manera de contar las cosas. Eso no se puede hacer, por ejemplo, si se está contando una historia real, se está contando una historia. Entonces ahí sí hay que apegarse a los hechos. Pero en la novela se puede uno dar esas libertades. Y generalmente sí, en algunas novelas hay un personaje con el cual el autor se identifica, ¿no? Y esta es mi primera novela, esta la escribí hace muchos años. Y una cosa que me importó mucho es que no fuera biográfica, que para un autor nuevo es muy difícil separarse de su biografía. Entonces, para que no sea no fuera biográfica, yo hice dos cosas. Entonces, puse como personaje central a una mujer, eso ya me daba distancia. Y por otra parte, el otro personaje era mucho mayor de edad que yo. Yo tenía 28 años y Agustín tenía más de 40. Entonces, eso lo hice como para evitar caer en la tentación de la biografía. Pero no es que esté mal que fuera biografía, eso fue lo que yo hice. Pero en otras novelas posteriores sí hay claramente un personaje con el cual yo me puedo identificar, es como se dice el alter ego, o sea, el otro del escritor. Y en otras novelas, como en Jalostock, por ejemplo, pues ahí sí hay un personaje claramente que es con el que yo me identifico, ¿no? Maestro, ahora sí aquí hay un pilón, maestro. Viene Uriel, está muy animado, quiere preguntar algo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Omar Uriel y le quería hacer una pregunta sobre a qué edad hizo su primera novela y de qué trató. Esta es mi primera novela, la escribí cuando yo tenía 25 años y se trató de eso que cuento ahí. Yo tenía 25 años cuando la escribí, que no es una edad muy, en general los autores empiezan a escribir antes, ¿no? Bueno, en realidad hay de todo, pero normalmente para quien quiere ser escritor empieza a escribir, no sé, desde niño o en la adolescencia. Tú podrías empezar a escribir ahora, ¿no? Pero yo empecé tarde, por razones que ahora no les voy a contar. Y otra pregunta, ahorita, ¿usted qué piensa de la tecnología? Pienso que la tecnología es una maravilla y es una maldición, las dos cosas al mismo tiempo. Hay que usarla, hay que usar la tecnología, es un instrumento extraordinario que tiene unas posibilidades enormes para la creatividad, para la difusión, para la comunicación entre todos. Es una bendición y es una maldición cuando se utiliza de cierta forma o cuando, por ejemplo, evita que se lean libros, ¿no? Ahí sí no me gusta. Bueno, la Alcaldía de Iztapalapa, a través de la Dirección de Cultura, te damos las gracias, maestro Francisco, Omar y a todos los presentes. Un aplauso, por favor. Y si quieren comprar el libro, por favor, acérquense para que esté el autor autografiando, dedicándole. Aproveche la oportunidad, no siempre están los autores al lado del libro.